algunos ejercicios. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a ver hoy día son dos EDO lineales, pero son del tipo ecuación de Bernoulli y de Riccati. Bueno, fíjense que tienen hasta nombre de matemática, así que en realidad estas ecuaciones son bastante importantes. Vamos a ver la de Bernoulli primero. Y la ecuación de Bernoulli es una ecuación diferencial de primer orden, ¿cierto? De esta forma, fíjense que, ¿cuál es la diferencia con las anteriores? Tengo un I' más un, Dios mío, más un P de X por I, ¿cierto? Y antes teníamos al otro lado solo una función que dependía de X. Ahora tengo una función que depende de X, pero está multiplicado por I a la N. Entonces esa es la diferencia con las otras, ¿ya? Antes no teníamos esta componente. Siempre estaba al otro lado solo una función que depende solo de X. Entonces, para reconocer que una ecuación de Bernoulli va a aparecer ese término multiplicado por el Q de X. Lo importante aquí es que, bueno, el N debe ser distinto de 0, porque si no, no sería de Bernoulli. Y otra cosa es que no puede ser igual a 1. No puede ser multiplicado por I porque se puede agrupar con el P de X, ¿cierto? Eso tampoco sería de Bernoulli. Entonces, el I a la N tiene que ser un valor distinto del 0 y del 1. Donde X está en un intervalo I de definición, un intervalo que pertenece a los reales, y P y Q son funciones continuas. ¿Cómo sería el método de solución de estas ecuaciones? Me están escuchando mal seguramente, que dice que está con el computador muy colapsado. Se me olvidó. Yo lo escucho bien, profe. ¿Sí? Qué bueno. Es que me mandó un mensaje diciendo que estaba muy lento el computador. Entonces, lo que vamos a hacer es multiplicar aquí, o sea, tenemos la ecuación, vamos a escribirla acá. Tenemos la ecuación I' más P de X por I es igual a Q de X por I a la N, entonces vamos a multiplicar todo por I a la menos N, para que se vaya este término de aquí. Eso es lo que se hace, ¿cierto? Multiplicando por I a la N, entonces la ecuación diferencial me queda de esta forma. Entonces lo interesante es que ya dejo a este lado una función que depende solo de X, que es lo que yo quiero. Ahora tengo que hacer un cambio variable, y el cambio variable, bueno, aquí no se nota bien, pero el cambio variable es este. No. A este valor de aquí le voy a llamar Z. Fíjense que es el mismo, solo que cambié el orden, pero es el mismo valor. Voy a llamar Z igual a I elevado a 1 menos N. Y entonces, si vale esto, su derivada va a ser 1 menos N por I a la menos N por I'. Que fíjense que esto es exactamente lo mismo que está aquí. Sin el número que está aquí, pero es bastante parecido. Entonces, tengo I a la menos N por I' más I1 menos N por P de X igual a Q de X, ¿cierto? Entonces, si yo hago ese cambio variable, necesito 1 menos N, así que voy a multiplicar todo por 1 menos N. Entonces me queda 1 menos N por I a la menos N por I' más 1 menos N por I1 menos N por P de X es igual a 1 menos N por Q de X. ¿Ya? Entonces, esto de aquí es Z'.
Así que lo voy a reemplazar. Z' más 1 menos n. Y este valor de aquí es z. Así que voy a dejar z. Voy a escribirlo así mejor. P de x por z. Ya cambié el orden de esas dos. Y es igual a 1 menos n por q de x. Ya, y fíjense que ahora esta es una ecuación ya conocida, ¿cierto? Tengo la función derivada, tengo la función multiplicada por una función que depende de x, y a este lado solo depende de x, que es la que está aquí. Y es una ecuación diferencial lineal. Entonces uno la resuelve como sabemos resolver las ecuaciones lineales, ¿cierto? Es decir, encontrando el factor integrante, por ejemplo, y resolver. Entonces, como ya sabemos resolver, bueno, el método dice hasta aquí. Ya, eso ya es conocido, así que ahí se puede seguir. Y la otra ecuación que íbamos a ver es la ecuación de Riccati. Fíjense cuál es la diferencia que la anterior. Bueno, aquí hay bastante diferentes, son dos ecuaciones bien diferentes. Fíjense que la de Bernoulli es así, o sea, es parecida a una lineal, pero tiene este i a la n, ¿cierto? Multiplicado por el q. Y en este caso, ¿cuál es la diferencia con las lineales? Bueno, tengo este término aquí. Si fuera de Bernoulli, fíjense que este término es exactamente casi igual al que está aquí. Ah, le vamos a poner amarillo mejor. Este de aquí es exactamente el mismo término anterior, ¿cierto? Pero con n igual 2. Esa es la diferencia. Antes podía ser cualquier n. Ah, de nuevo, volví a colocarlo. Con n igual cualquiera menos 0 y 1. Pero en el caso que vale 2, lo puedo pasar para allá, ¿cierto? Y va a ser una Riccati. La otra diferencia, ¿cierto? Es que aún tengo una función que depende de g, de x, perdón. Una función g que depende de x. Así que podríamos pensar que hasta aquí es un caso particular de una Bernoulli, ¿cierto? Si esto fuera 0, pero si es distinto de 0, entonces no es una de Bernoulli, sino que va a ser una de Riccati. Entonces, por un lado es una ecuación más general que la de Bernoulli, pero por otro lado es un caso particular porque no es para todo n la potencia, sino que es solamente para n igual 2. Eso es lo que lo hace un poco particular. En este caso, P, Q y G son funciones continuas y X pertenece a un intervalo en R. Entonces, ¿cómo vamos a resolver? Este Riccati, lo que necesitamos siempre es encontrar, o sea, nos tienen que decir o podemos encontrar, deberíamos encontrar una solución particular, ¿ya? En este caso necesitamos una solución particular, un I1. O sea, necesitamos una solución que satisface la ecuación diferencial. Entonces el cambio variable, que aquí no se ve bien, el cambio variable es este. Y de x es igual a z de x más I1 de x. Este es el cambio de variable. Entonces, si yo hago este cambio de variable, voy a calcular las derivadas. Y la derivada va a ser I' es igual a z' más I1'. Aunque esto es un caso particular, depende de x, así que lo debo derivar. Entonces, por eso me queda esa, la derivada. Y por otro lado, bueno, esta es, si yo despejo el I' aquí, ¿cierto? Me queda esa la ecuación diferencial. Por un lado esta es la ecuación diferencial y por otro lado, haciendo el cambio variable, sería esto. Bueno, para que sean iguales, ¿cierto? Tengo que cambiar por cada i, ¿cierto? Y vale esto, así que en cada i lo debo reemplazar.
Eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, reemplazando, me va a quedar, lo vamos a hacer porque, entonces si lo reemplazo, me va a quedar menos P, vamos a cambiar de color. Voy a olvidarme del X por el momento, menos P por Z más I1, menos Q por el I al cuadrado, entonces Z más I1 al cuadrado más G. Esto es igual a Z' más I1'. ¿Ya? Acuérdense que I1 es solución de la ecuación, así que, ¿qué va a satisfacer? Satisface que I1' más P por I1 más Q por I1 al cuadrado es igual a G. Es decir, I1' es igual a G menos P por I1 menos Q por I1 al cuadrado. ¿Cierto? Despejando el I1 aquí, el I1', me queda eso. Entonces, si tenemos esto, fíjense que voy a escribir, bueno, voy a tratar de resolver todo esto, me va a quedar menos P por Z menos P por I1 menos Q, y este cuadrado es Z cuadrado más 2ZI1 más I1 al cuadrado más G. Es igual a Z'. Y el I1 lo podemos reemplazar, ¿cierto? Aquí, y me va a quedar más G menos P de I1 menos Q de I1 al cuadrado. Aquí hay cosas que se me van, por ejemplo, el G, ¿cierto? El PI1 se me va con ese, ¿cierto? Que acá, si yo, bueno, si multiplico por Q, ¿qué me va a quedar aquí? Me queda menos QZ cuadrado menos 2QZI1 menos QI1 al cuadrado. Este es I1. Entonces este se me va con ese. Se me fueron varias cosas, entonces me queda menos PZ menos QZ cuadrado menos 2QZI1 es igual a Z'. Y fíjense que vamos a tratar de ver si es una ecuación diferencial conocida, así que la vamos a tratar de escribir como la conocemos. A ver, Z' tiene que ir, ¿cierto? Después necesito algo que dependa de solo de Z. Entonces me queda más. Y estas dos tienen el Z, así que me queda P más 2Q y 1Z. Y esto lo voy a dejar al otro lado igual, menos Q por Z cuadrado. ¿Y qué cosa es esto? ¿Es una ecuación conocida? Si quieren la podemos escribir así para que se vea más conocida aún. Z' más PQ, vamos a llamarla R. R de Z, es decir, todo esto lo vamos a llamar R. Es igual a menos Q por Z cuadrado. ¿Qué cosa es eso? ¿A alguien se le ocurre? Una homogénea, ¿no? Una homogénea, perdón. No, no es una No, homogénea. no. O variables separables, ¿no? Tampoco. Pero está bien, sigamos pensando. Bueno, tenemos homogénea, variables separables, ¿sí? ¿Es la anterior o no, profe? Exacto, es la anterior. Mira, vamos a buscarla. Aquí está. Tengo un y', una función que depende de x por y, igual a una función q o menos q, ¿cierto? Por y elevado a alguna cosa. Entonces tengo z', una función que depende de x, que no le quise poner x, ¿cierto? Para que no sea tanta cosa, pero r depende de x por z.
y la función por z al cuadrado. Acuérdense que z es nuestra función y en el caso anterior. Así que esta es una Bernoulli. Así que la ecuación de Riccati, que lo que hicimos, tomamos esta ecuación de Riccati, ¿cierto? Hicimos nuestro cambio de variable y se transformó en una ecuación de Bernoulli. Y la de Bernoulli, bueno, ya sabemos calcularla porque la vimos anteriormente. Tenemos que multiplicar por z a la menos 2, ¿cierto? Y continuar. Así que una Bernoulli, o sea, una Riccati se reduce a una Bernoulli para poder resolver. Profe, ¿Sí? ¿sabes que me perdí aquí? No sé si puedo anotar. En esta parte de acá. ¿En cuál? ¿Cómo hizo el cambio? Todo este cambio. Ah, ese de ahí. Ah, mire. Ah, Este cambio lo hicimos porque acá. Vamos a poner con amarillo. Tengo que I1' es solución de la EDO. Así que va a ser igual a eso. Entonces, todo esto es, fíjense que es lo mismo. El I1' lo reemplacé. ahora ya entendí, ya entendí. ¿Ya? Sí. ¿Alguna otra duda? Ya, vamos a ver entonces. Bueno, aquí está, son los pasos que hicimos, ¿cierto? Y se ve de que es una Bernoulli, ¿cierto? Con n igual 2. Veamos un ejemplo. Dice, resuelve la ecuación de Bernoulli sujeta a esta condición inicial. Entonces queremos resolver esta Bernoulli. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero que hay que hacer para la ecuación de Bernoulli, ¿cierto? Bueno, vamos a escribirla aquí porque está molestando la condición inicial. X cuadrado de y a de x menos 2xy es igual a 3 y a la cuarta. ¿Ya? Entonces lo primero que hay que hacer es multiplicar todo por y elevado a menos 4 para poder sacar este y a la cuarta. Entonces si multiplico toda la ecuación por y a la menos 4, me queda y a la menos 4 por x cuadrado por d y a de x menos 2 por x y elevado a menos 3, ¿cierto? Es igual a 3. ¿Ya? Ahora, lo que dice Bernoulli, este es el primer paso, vamos a ponerle 1. El segundo paso para Bernoulli es hacer un cambio de variable. Y el cambio de variable va a ser z igual a i elevado a menos 3, que es este que está aquí. Entonces, si z es igual a i elevado a menos 3, entonces z' va a ser igual a menos 3 por i elevado a menos 4 por i'. ¿Ya? Porque estamos derivando con respecto a x y no con respecto a y. Porque y depende de x, entonces z va a depender de x. Entonces, fíjense que esta parte de aquí es casi lo mismo que acá. Entonces, para que sean iguales, lo que vamos a hacer es multiplicar por menos 3. Entonces, multiplicando por menos 3, me va a quedar menos 3
y menos 4 por x al cuadrado. Ah, me falta sacar ese x cuadrado, ¿cierto? Se me está molestando. De y a dx menos 2, no. Menos 2 por menos 3 son más 6, ¿cierto? X por y a la menos 3 es igual a 3 por 3 son menos 9. Ya. Y vamos a multiplicar por x elevado a menos 2. Entonces me queda menos 3 y a la menos 4 por d y a dx más 6. Vamos a ponerle partido por x o x elevado a menos 1, ¿cierto? Por y elevado a menos 3 es igual a menos 9 partido por x cuadrado. Entonces, ahora voy a hacer el cambio de variable. Y me queda, todo esto de aquí es z'. Me queda z' más 6 partido por x y el y a la menos 3 es z por z es igual a menos 9x al cuadrado. Y entonces, ¿qué es esto? Es una ecuación lineal, ¿ya? Es una EDO lineal. Entonces ahora nos tenemos que acordar cómo se resuelve una EDO lineal. ¿Cómo se resuelve una EDO lineal? Bueno, vamos a escribirla acá. Perdón. Nuevamente. Entonces me va a quedar z' más 6 partido por x. Z es igual a menos 9 partido por x cuadrado. Entonces nuestro factor integrante que le habíamos puesto h, creo yo, ¿cierto? Sí, le habíamos puesto h de x, que es el factor integrante, era igual a la exponencial de la integral de lo que acompaña el z. 6 partido por x de x. Entonces esto es igual a exponencial de 6 de la integral de 1 partido por x de x. Y esto es la exponencial de 6 y la integral de esto es logaritmo natural de x. La exponencial y el logaritmo son funciones inversas, ¿cierto? Y por propiedad del logaritmo esto pasa hacia arriba y entonces me queda, vamos a hacer un paso anterior, me queda exponencial del logaritmo de x elevado a 6, ¿cierto? Son funciones inversas y me queda x elevado a 6. ¿Qué hacemos con el factor integrante? Multiplicamos toda la ecuación. Entonces me queda x elevado a 6 por z' más 6 por x elevado a 5 por z es igual a menos 9 x elevado a 4. ¿Listo? Entonces, esta parte de aquí, lo que hace el factor integrante es que esto lo convierte en una derivada de una función. La función es x a la 6 por z. ¿Cierto? Porque la derivada de la primera es 6x por la segunda sin derivar, 6x a la quinta por z, que es eso, más x a la sexta por z', que sería eso de aquí. Así que todo esto es la derivada de esa función. Esto es igual a menos 9x a la cuarta. Integrando me queda x a la 6, z es igual a menos 9. Y la integral de x a la cuarta es x quinto más 5, ¿cierto? O sea, partido por 5 más c. Entonces mi función z es igual a menos 9 quintos por 1 partido por x más 6 c partido por x elevado a 6. Esa sería z, ¿cierto? Pero z, hay que volver, z es igual a y elevado a menos 3. Entonces, y elevado a menos 3 es igual a menos 9 partido por 5x más c partido por x a la 6. Podemos dejarlo así o tratar de despejar el y. Fíjense que esto es
y elevado a menos 3. Y voy a poner denominador común 5x6. Entonces me queda 9x elevado a 5 más c por 5, que es c. Entonces, esto es 1 partido por i al cubo, ¿cierto? Si lo damos vuelta, me queda que i al cubo es igual a 5x6 partido por menos 9x a la quinta por c. Y esa es la solución. ¿Terminamos el ejercicio? No. ¿Por qué no? Porque fíjense lo que decía el ejercicio. Decía, resuelva la ecuación de Bernoulli. La resolvimos, pero sujeta a esta condición inicial. Así que tenemos que calcular ahora la condición inicial. Y de 1 es igual a 1 medio. Bueno, tenemos esa que es la condición inicial. O sea, tenemos esa que es la solución general. Y de 1 igual a 1 medio quiere decir que 1 medio al cubo va a ser igual a 5 por 1 a la sexta por menos 9 por 1 a la quinta más c. Esto quiere decir que es un octavo es igual a 5 partido por menos 9 más c. ¿Cierto? Y entonces, ¿cuánto vale c? Me queda que esto es menos 9 más c es igual a 5 por 8 son 40, entonces c vale 49. Y ya quedó fea. Entonces, mi solución va a ser i de x al cubo, va a ser igual. Lo podemos despejar también. Eso va a ser igual a 5x a la 6 partido por menos 9x a la quinta más 49. Si la despejamos, ¿qué pasa? Me queda que i de x es igual a la raíz cúbica de 5x a la 6 partido por menos 9x a la quinta más 49. Y no se le coloca más y menos porque en realidad son 3 soluciones, ¿cierto? Y el signo de esta va a ser el signo de esa, así que no hay cambios de signo. Por lo tanto, no se coloca más y menos, porque es una raíz cúbica. Así que si quieren lo escriben así, o si quieren lo escriben con la raíz, con al cubo el i. Esa sería la solución. Ahora sí sería la solución del problema porque me pedían con las condiciones iniciales. ¿Alguna duda? ¿Consulta? Por mi parte está todo claro, profe. Ya, ok, gracias Daniel. De mi parte también, profe, todo bien. Ah, ya. Bueno, vamos por si acaso, vamos a repetir los pasos que son los que tenemos que hacer. Entonces, tenemos la ecuación de Bernoulli. Ah, está todo claro. Uy, pero bueno, vamos a hacer los pasos igual. Tenemos la ecuación de Bernoulli. Entonces, lo que primero que tenemos que hacer es multiplicar por lo que nos está incomodando, que es los i que están en este otro lado. Entonces, multiplico por i elevado a menos 4. Después, en el segundo paso, tenemos que ver lo que acompaña el x, el i elevado a menos 3, ¿cierto? Ese va a ser nuestro cambio de variable y lo vamos a reemplazar en la ecuación. En la ecuación no deben haber x acá, por eso lo multiplicamos por x elevado a menos 2. Entonces, me queda esa ecuación diferencial y haciendo el cambio de variable me queda esta de aquí, que es una ecuación lineal. Y deberíamos resolver la ecuación lineal, ¿cierto? La ecuación lineal se hace por factor integrante y encontramos la solución. Esos son los pasos. Ya. Ahora,
Ah, yo tenía una de Riccati. Ah, pero esta está. Ya. Bueno, si están todos los pasos claros, quiero que hagan estos ejercicios. Hagan este de aquí que es de Riccati. Ese. A ver si resulta. ¿Se acuerdan cómo empezar? Bueno, podemos empezarnos todos juntos. Miren, tengo que de y a de x es igual a y cuadrado menos 2 partido por x cuadrado. Entonces, para escribirla de forma de Riccati, ¿cómo es la forma de Riccati? Vamos a volver a ver. La fórmula de Riccati es así. Tengo un y', una función que depende por y, un y cuadrado, y al otro lado una función que depende solo de x. Entonces, esto lo tendríamos que escribir así. De y a de x menos y cuadrado es igual a menos 2 partido por x al cuadrado. Esa es la función de Riccati. Entonces, la función de Riccati, ¿qué dice? Vamos a volver a recordar. Entonces, el método es hacer este cambio de variable, z más la solución particular. Entonces, z va a ser igual, perdón, es y. Y va a ser igual a z más la solución particular, que en este caso es 1 partido por x. 1 partido por x. Entonces, y' es igual a z' menos 1 partido por x cuadrado. ¿Cierto? Esa es la derivada. Entonces, lo vamos a reemplazar. Entonces, de y a de x, que es la derivada, es z' menos 1 partido por x cuadrado, menos y al cuadrado, que sería z más 1 partido por x, es igual a menos 2 partido por x cuadrado. Entonces, z' menos 1 partido por x cuadrado, menos, este me faltó el cuadrado, menos z cuadrado más 2z partido por x, más 1 partido por x cuadrado. Es igual a menos 2 partido por x cuadrado. Entonces esto es z' menos 1 partido por x cuadrado menos z al cuadrado menos 2z partido por x menos 1 partido por x cuadrado es igual a menos 2 partido por x cuadrado. Fíjense que este se me va con s y s. Porque estos son menos 2x cuadrado, que es lo mismo. Y nada más. Entonces, la ecuación me va a quedar z', ya, menos, vamos a poner 2 por 1 partido por x por z. Vamos a escribir así, para que tenga la forma, o mejor así. 2 partido por x por z, ¿cierto? Es igual a z cuadrado. ¿Cierto? Es esta de aquí, y esta pasa al otro lado. Y esta es una de Bernoulli. Así que como me dijeron que estaba todo claro, ahora sí traten de resolver la ecuación de Bernoulli. Les voy a dar 2 minutos.
¿Ya? ¿Lo hicieron? Aún no acabo, profe. Ya. Vamos a esperar un poquito entonces. Ya, miren. Vamos a, vamos a hacerlo para ver si encontraron el mismo resultado. Entonces, esta es una ecuación de Bernoulli. Por lo tanto, tenemos que dividir por z cuadrado. O sea, claro, dividir por z cuadrado, multiplicar por z menos 2. Z elevado a menos 2. Entonces me va a quedar z elevado a menos 2, menos 2 partido por x, por z elevado a menos 1 es igual a 1. ¿Cierto? Y entonces tenemos que hacer un cambio variable. Vamos a llamar w. W igual a z a la menos 1, que es este valor de aquí. Z a la menos 1. Y entonces el w' va a ser igual a menos z elevado a menos 2. Entonces tenemos que multiplicar por menos 1 a todo. Me queda menos z a la menos 2 más 2 partido por x por z a la menos 1 es igual a menos 1. Aquí me falta algo. Claro, me falta el z', ¿cierto? Z'. Entonces, esto de aquí es w más 2 partido por x por w es igual a menos 1. Ahora, esto es una ecuación lineal. Así que tenemos que encontrar el factor integrante. El factor integrante h va a ser igual a la exponencial de la integral de 2 partido por x de x, y cierto que es x cuadrado. Porque esto es logaritmo, 2 veces el logaritmo natural de x. Entonces, de que es la exponencial del logaritmo de x cuadrado, así que me queda x cuadrado. Por lo tanto, tenemos que multiplicar x cuadrado a toda la ecuación. X cuadrado w' más 2 por x, ¿cierto? Se me va un x con s, por w igual a x cuadrado. Usando el factor integrante, lo que hacemos es que la parte derecha es la derivada de una función que en este caso sería x cuadrado por w. Y entonces x cuadrado por w va a ser igual a la integral de este lado, que sería x cubo tercios más c. ¿Cierto? Entonces, el w es igual a 1 partido por x cuadrado por x al cubo tercios más c. Es decir, w es igual a x tercios más c partido por x cuadrado. Si quieren, w es igual a 3x cuadrado por x al cubo más 3 por c, que sería una constante, así que le puedo poner c. Me faltó algo. Tengo este menos 1 aquí, ¿cierto? Y si lo multiplico, aquí me queda menos. Menos, me queda aquí menos, menos, menos y menos. Pero w es
tenemos que ver qué cosa era W. A W es Z a la menos 1. Entonces, vamos a seguir aquí al ladito. Ay, mis rectas no son rectas. Y entonces, W es 1 partido por Z. Es igual a menos X al cubo más C partido por 3X cuadrado. Es decir, Z es igual a 3X cuadrado partido por menos X al cubo más C. Pero Z es una variable, ¿cierto? Auxiliar. ¿Y dónde está Z? Aquí. Y es igual a Z más 1 partido por X. Entonces, mi solución final y de X es igual a Z 3X X cuadrado partido por menos X al cubo más C más 1 partido por X. Y esa es la solución. ¿Le salió lo mismo? Sí, profe. Ah, qué bien. O ¿Alguien sea, a más? mí por lo menos sí. Sí. ¿A alguien más le salió lo mismo o algo diferente? ¿Tienen alguna duda en el ejercicio? Ya, qué bueno, lo mismo. Qué bien. Ya, entonces, ahora traten de hacer el 1. Resuelvan la ecuación de Bernoulli sujeto a esa condición inicial. Ah, la 1 es la misma que hicimos. ¿Sí o no? Sí. Sí me di cuenta. Mucha, creí que la había cambiado. Sí, ahora que dije voy a ver si la voy a resolver y me di cuenta que era la misma. Ay, ay, ay. Vamos a buscar otra. Espérenme un poquito. A ver, ¿dónde estaba?
Espérenme, estoy casi lista. No sé si se ve bien, pero bueno. Ahí me dicen ustedes. Esa. Resuelven la ecuación de Bernoulli. Si quiere la escribí más abajo, por si no se ve bien. De I a de X es igual a 4xy más X la raíz de Y. Esa. Disculpen, con la otra. La vamos a hacer. Ya, ¿lo hicieron? No, profe. ¿No porque no entiende o no porque le falta tiempo? Me tranqué, la verdad. Ah, ya. ¿Alguien más tiene dudas? ¿O ya la terminaron? Yo estoy intentando hacerla. Lento pero seguro. Ya. Yo igual aún voy ahí. Bueno, La estoy ¿esperamos un haciendo. poquito o lo hacemos?
Ya, se enredaron. Bueno, hagámoslo entonces. Entonces, esta ecuación diferencial me va a quedar de la forma de y a de x. Voy a pasar esto, ¿cierto? Al otro lado me queda menos 4 partido por x por y es igual, y esto lo voy a mantener aquí, x elevado a y, y le voy a poner elevado a un medio. Fíjense que Bernoulli me dice que n tiene que ser distinto de 0 y 1, pero no me dice que tiene que ser un número natural, así que puede ser una potencia racional. Así que hay que tener ojo aquí. Este también es de Bernoulli, aunque tenga elevado a un medio. Entonces, ¿qué es lo que dice Bernoulli? Tenemos que multiplicar todo por y elevado a menos la potencia, menos 1 partido por un medio. Entonces me va a quedar y elevado a menos un medio por de y a de x, ¿cierto? Menos 4 por x. Y esto de aquí me va a quedar y elevado a 1 menos un medio sería un medio igual a x. ¿Cierto? Ya, entonces ahora hacemos el cambio de variable z igual a lo que está aquí, es decir, y elevado a un medio. Si z es igual a un medio, ¿cuál es la derivada? La derivada sería un medio por y elevado a un medio menos 1, es decir, menos un medio. Menos un medio por y prima. Esa es z, z prima, ¿cierto? Entonces casi lo que está aquí, entonces faltaría un medio, así que lo vamos a multiplicar todo por un medio. Entonces me queda un medio por y elevado a menos un medio por y prima, menos 4 partido por x, perdón, no multipliqué por un medio. Si multiplico por un medio, se me va el 4 con el 2 y me queda 2, ¿cierto? 2 partido por x, por y elevado a un medio, es igual a x partido por 2. Entonces ahora todo esto es z, me queda z menos 2 partido por x, y esto de aquí, perdón, esto de aquí era z prima, ¿cierto? Y esto de aquí es z, es igual a x medio. Entonces se transforma en una EDO lineal y tenemos que calcular el factor integrante. El factor integrante va a ser h de x igual a la exponencial de la integral de esto, menos 2 partido por x de x, ¿cierto? Entonces me queda exponencial de menos 2 de la integral de 1 partido por x de x. Entonces me queda exponencial de menos 2 logaritmo natural de x. Entonces esto es x elevado a menos 2, ¿cierto? Pasa el menos 2 hacia arriba, se me va la exponencia con logaritmo y me queda x elevado a menos 2. Entonces vamos a multiplicar x menos 2 a toda la ecuación. Me va a quedar x elevado a menos 2 por z prima menos x elevado a menos 2 por 2x z es igual a x elevado a menos 2 por x medios. Es decir, me queda x elevado a menos 2 por z prima menos, esto en realidad es 2 partido por x al cubo, ¿cierto? Y aquí sería x elevado a menos 1, así que es 1 partido por 2x. Esa es la ecuación. Profe, una consulta. Dígame. En este caso no sería, en vez de un signo negativo, ser positivo. ¿En dónde? Hay, por ejemplo, x elevado a la menos 2 por z prima, en vez de ese menos, un más. ¿Aquí? Sí, porque en el factor integrante estaríamos tomando el negativo, por eso mi El factor duda. integrante es x cuadrado, x elevado a menos 2. No tiene signo negativo. No, claro, pero al plantearlo utilizamos menos 2 partido por x. ¿Sí? Entonces, Y este signo es menos. Bueno, es el que me estás queda con diciendo. menos. Sí, Sí, queda con menos.
Porque me Ah, queda ya. x elevado a menos 2 por 2 partido por x. Y el menos de aquí arriba no tiene nada que ver con el de abajo. Ah, ya. Ya. Gracias. Profe, ¿Sí? y nosotros, no sé si podría anotar, nosotros podríamos ocupar solamente esto en signo positivo para el factor integrando. No, tiene que ser con el signo negativo. Ya, tiene que abarcar todo. Sí. Ok, ya. Y no es este, sino que tiene que ser este de acá. Ah, ¿Ya? sí, Porque verdad, sí, necesito. ese. Sí, ese. Sí. No, acuérdate que la ecuación aquí en la ecuación es diferencial, es y' más p de x por i es igual a no sé qué, a q de x quizás, ¿sí? Ujú. Esa es la lineal. Entonces el factor integrante es la exponencial del integral de p de x. Y la ecuación Ya. es con más. Si hay un signo Ah, menos, ya. quiere decir que la función es con menos. Ok. Sí. Profe, otra forma de, como por ejemplo, ver eso sería colocar un más, entre paréntesis, el menos 2 partido de x, ¿o no? Y ahí Claro, quedaría como el claro. x Ahí menos sería, 2 partido de x. claro, como yo quiero de esta forma para poder encontrar el factor integrante, entonces esto es equivalente a z' más menos 2 partido por x, z es igual a x. Y entonces este es mi p de x, claro. Sí. Entonces me queda así, ¿cierto? Y ¿en qué quedé? A ver, calculamos el factor integrante, lo multiplicamos, ¿cierto? Y me da eso. Y entonces el factor integrante lo que hace es que esta parte es x elevado a menos 2, ¿cierto? Por z. Es la derivada. Siempre es esta por z. Es igual a 1 partido por 2x. Entonces, integrando, me va a quedar x elevado a menos 2 por z. Y esta integral es 1/2 con la integral de 1 partido por x, que es logaritmo natural de x, más c, que como aquí hay un logaritmo, le vamos a poner logaritmo natural de c. Entonces me queda x elevado a menos 2 por z igual a logaritmo natural de c x elevado a 1/2. ¿Cierto? Por propiedad del logaritmo me queda así. Y entonces z es igual a, aquí hay un error. Me va a quedar x cuadrado por logaritmo natural de c por x elevado a 1/2. Y ahí encontramos la solución, pero en función de z. ¿Y qué cosa era z? Tenemos que volver. Z es igual a i elevado a 1/2. Entonces, esto es igual a i elevado a 1/2. Por lo tanto, i de x es igual a x a la cuarta por, bueno, o lo podemos escribir así mejor. X logaritmo natural de c x elevado a 1/2 y todo es elevado al cuadrado. Esa es la solución. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Comentarios? ¿Reclamos? Profe, Sí. en el último paso donde quedó el i de x igual a x logaritmo natural, ese Ujú. x, ¿por qué lo dejó solo? Sí, O sea, no, es sin... x cuadrado, sí me equivoqué. Ahí está, perfecto. Sí, Gracias. sí, gracias a usted. Ahora aparece 4. X cuadrado. Ahí, voy a poner así. Uy, mi letra. Ya, entonces con esto
Dejamos la clase hasta aquí. Que estén bien. ¿Lo dejo ahí un ratito para que lo vean o ya me puedo desconectar? Yo ya lo terminé de escribir. Ajá. Por Profe. mi parte igual. Ya, Profe, dígame. la clase de ayer, por casualidad, la subió. Sí, ahora la subí. Ah, ya, perfecto. Muchas Sí, gracias. ya, que estén bien. Chau. Chao, profe, cuídese. Chao, El chao. profe se Igual. cuida. Chau.